tiene WWE los 4 grandes y luego tiene los otros que podíamos catalogar shows B, pues este es un show C, diría yo, ¿eh? Yo no es que sea menor o no, es que es un impasse. Llegas aquí con la esperanza de ver buen wrestling, entre comillas, un show cortito de 2 horas y para de contar, la verdad. Este sábado ya tenemos Saturday Night's Main Event, que es un evento... Si decíamos que tiene WWE los 4 grandes y luego tiene los otros que podíamos catalogar shows B, pues este es un show C, diría yo, ¿eh, Lorenzo? Sí, la verdad es que sí. Yo he de decir que a título particular le tengo cariño, ¿no?, al Saturday Night Main Event, más que nada por Jesse Ventura, que es como una presencia siempre muy agradecida, pero es cierto que yo creo que lo estamos viendo con la cartelera de este mismo sábado, que se queda como un poquito... una cosa muy menor, ¿no? Bueno, pero yo no es que sea menor o no, es que es un impasse, o sea, es como que está a medio camino entre todo. Entonces no te ha dado tiempo ni a reflexionar sobre Backlash, no te da tiempo ni a meterte de lleno en Money in the Bank, que tienes esto entre medias. Y como tampoco tienes la sensación nunca de que en estos shows B o C WWE vaya a cambiar de manos ningún título, llegas aquí con la esperanza de ver buen wrestling, entre comillas, un show cortito de 2 horas y para de contar, la verdad. Sí, lo vimos en el último de principios de año. Tuvimos ahí el pin de Jey Uso, el último pin antes de hacerse campeón ante Gunther. También parecía en aquel momento, ¿no?, que Sheamus podía tener ahí cierta opción de hacerse con el Intercontinental y no ocurrió. Y yo creo que en lo que respecta a este fin de semana también podemos esperar pues lo mismo, que va a haber muy poquita sorpresa. Opino lo mismo, probablemente buen wrestling. A nivel in-ring creo que va a haber, digamos, buen contenido, pero más allá de eso, pues un poco de intrascendencia. Sí, hay que recordarle a la gente que al final esto se emite por NBC y por Peacock en Estados Unidos, y en el resto del mundo se emite por YouTube. Es decir, estamos hablando de que es un show televisivo totalmente, es como si fuese un Raw, como si fuese un SmackDown, va a tener publicidad, lo de siempre. Y normalmente estos shows han sido de 2 horas. Claro, hay que recordar que el anterior fue el 25 de enero y yo creo que dejó bastante que desear, porque el primero de regreso, que era el primero después de 2008, o sea, imagínate todos los años que pasamos sin Saturday Night's Main Event, se nos vendió como una cosa de locos. Y la verdad es que tuvo alguna cosa interesante, ese Cody Rhodes Kevin Owens, que estuvo bastante bien. Y del siguiente no recuerdo absolutamente nada más que Gunther ganó a Jey Uso, es lo único que me acuerdo de ese enfrentamiento. Sí, yo fíjate, me acuerdo, ya te digo, lo de Sheamus, porque como que lo vi muy cerca, Sí. fue quizás la mayor sorpresa que pudo haberse dado y al final no se produjo, pero también me cuesta recordar el resto de combates. Obviamente el de Gunther, porque parecía que ahí podía haber algún tipo de, digamos, de desvío, ¿no?, con respecto al plan establecido, pero más allá de eso, no recuerdo prácticamente nada. No, y de hecho son carteleras bastante cortas, porque ya el anterior fue de 4 enfrentamientos, sí que hubo un combate de kickoff, el Late Night Carmelo Hayes, por lo que veo por aquí, no sé ni qué pasó en ese combate, o sea, no me pregunten porque no me acuerdo. Si ya me cuesta recordar a veces qué pasó en Backlash y fue el otro día, imagínate, ¿no? Pero sí que es verdad que parece que se ha cerrado ya la cartelera de este Saturday Night's Main Event y casi que metieron un acelerón final, y estoy incluso contento con lo que vimos el viernes pasado, porque ese Damian Priest Drew McIntyre en un Steel Cage, que es muy Madison Square Garden, muy live show de diciembre, me pega bastante para ser televisado. La verdad es que ese es para mí el combate que más me apetece, sinceramente. Estoy totalmente de acuerdo. Además, creo que venimos también de que en Backlash, creo que el combate que tuvimos ahí a varias bandas, precisamente con, entre otros, Drew McIntyre y Damian Priest, aparte de LA Knight y Jacob Fatu, creo que fue quizás el combate más emocionante de la noche. Además, fue el que abría Backlash. Y desde luego ellos dos dejaron, creo que, los spots más memorables. Es cierto que yo tenía ciertas dudas con cómo podía desarrollarse esa rivalidad, ¿no?, que ya venía del año pasado, del anterior WrestleMania y de mucho tiempo antes. Pero creo que han sabido venderlo muy bien, creo que le han dado poquito a poco una intensidad muy agradecida, y la verdad es que me apetece muchísimo este combate, porque además venimos de eso, de haber dejado el listón bastante alto por parte de ambos dos, así que vamos a ver qué nos ofrecen ahí. ¿Tú crees que se cierra esta rivalidad aquí o que todavía queda un pasito más? Ahí tengo mis dudas. De hecho, me inclino a pensar que quizás este combate pudiera irse del lado de Damian, que el anterior fue del lado de Priest, y eso me hace pensar que quizá haya uno, digamos, para terminar de desempatar, ¿no?, esta historia. Pero tampoco lo veo muy claro, porque
sí que es cierto que, a diferencia de quizás lo que ha sido habitual en los últimos tiempos, veo a Demian un poquito por debajo. En este caso, a nivel de, creo un poco en general, no ya solo de a nivel de aceptación, por así decirlo, frente a Drew, sino que creo que también empieza a ser ya el momento de que Drew cierre algún tipo de, pues eso, de historia de una manera positiva, porque al final ya vienen siendo pues muchas rivalidades, muchas luchas en las que él, digamos, que ha llevado las de perder, en las que está fuera, digamos, de la órbita del main event, ¿no? También, que quizás es lo que muchos esperaríamos ahora mismo de él, y yo creo que es el momento, ¿no? De, por lo menos de darle eso, ¿no? De darle una cierta satisfacción a un personaje que lleva los últimos tiempos sufriendo y bueno, ahí, pues eso, con ese historial un tanto negativo. Sí, pero fíjate que a mí me funciona muy bien Damian Priest. Creo que para lo que le han pedido siempre WWE ha estado ahí, y aún así creo que Drew McIntyre tiene que hacerse un Cody Rhodes contra Seth Rollins, ¿eh? Lo gano todo. Porque verdaderamente creo que está para cosas más grandes, Drew McIntyre. Lo que pasa es que no hay hueco, yo lo entiendo que no hay hueco. Y ahora hay dudas también con el Money in the Bank, a ver qué va a pasar y a ver quién se mete dentro del combate y demás. Pero sinceramente creo que Drew McIntyre está para ser campeón mundial. Ahora que está barato el ser campeón mundial, entre comillas, porque al final tienes a Jey Uso defendiéndolo contra Logan Paul, pues me da la sensación de que Drew McIntyre podría meterse por ahí perfectamente. Sí, totalmente. Yo, de hecho, creo que sería el momento también, incluso con Jay, un poco con el mundo samoano, ¿no? También tiene ahí esa historial que yo creo que es muy aprovechable en estos momentos, y yo creo que es el momento. Es verdad que tenemos ahora mismo dos campeonatos mundiales un tanto extraños, ¿no? Porque es verdad que en el caso de Jey Uso sí que se está tratando un poco campeón, poniéndole ciertas dificultades. Pero, por otro lado, es verdad que tenemos a John Cena, que tiene ahora unas rivalidades un tanto transicionales, comiéndose días, ¿no? de ese calendario ya tan cortito por delante, y también habrá que darle algún tipo de cierre en algún momento. Sí, hablando de John Cena, claro, ese combate contra R-Truth que a mí me genera dudas, cuanto menos con respecto a realmente qué narices puede pasar con John Cena, porque al final esto es un meme, por así decirlo. R-Truth va a estar aquí y va a luchar contra Cena y jaja, risas, pero, ostras, además es que no está ni en juego el título de WWE, que es un poco la gracia, ¿no? Al final John Cena es campeón, es un poquito la gracia. No sé cómo ves tú esto, porque es que va a ser el main event. Y no sé si esto puede llevar a que tengamos otra historia. Yo, sinceramente, lo dudo mucho. No sé tú cómo lo ves, porque yo dudo muchísimo que John Cena vaya a tener algo relevante saliendo justo después de Saturday Night's Main Event. Sí, yo tengo, ya digo, muchas dudas con respecto a lo que está siendo este tiempo. Es verdad que creo que a mí por lo menos me resultaba muy prometedor este Turnhill que dio en la Elimination Chamber, pero creo que luego se ha quedado muy a medio gas. Creo que todos lo estamos viendo, que falta como material ahí, ¿no? Del que tirar. Obviamente la ausencia de The Rock, ¿no? De ese final boss, también se está haciendo notar mucho. A mí este mismo combate de R-Truth tiene al final la gracia cómica, ¿no? De que ha tenido siempre el personaje, y sin desmerecer desde luego a lo que es R-Truth, pero es cierto que es una opción bastante extraña. Como digo, falta muy poquito, cada vez menos, para que se cumpla este último año de Cena, y es que además por delante me cuesta ver hacia dónde quieren ir, hacia dónde puede haber un sentido. Es verdad que CM Punk ya puso después de Backlash, al término de Backlash, como esa declaración de intenciones de que quería tirar, pero tampoco le veo ahora mismo en la posición, ¿no? A nivel de narrativa, de poder tirar hacia allá y competir con Cena. Así que este mismo combate me resulta... Tampoco sé muy bien qué esperar realmente en sí mismo del combate. Ya estamos viendo que Cena necesita digamos, de rivales que le ayuden un poco a cargar el peso y a manejar los tiempos. Y en este caso, pues es un poquito eso. Así que sí que tengo, ya digo, mucha sensación de indefinición, que creo que en muchos aspectos está siendo la norma en la WWE en estos últimos tiempos. Sí, estoy bastante de acuerdo en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos, ¿no? A ver si podemos sacar algo potable de aquí. Yo tengo serias dudas de que vaya a ser así, pero habrá que ver, ¿no? Sí que es verdad que luego también tienes un Jey Uso contra Logan Paul, también bastante etéreo, por así decirlo, porque al final no sé
no sé siquiera si va a ser un buen combate. Lo único que sé es que es un buen momento para que Jey Uso demuestre que sí que puede llevar combates y que no son solo sus rivales los que llevan la voz cantante y que realmente puede tener buenos enfrentamientos. Y Logan Paul un poco más de lo mismo, porque al final nosotros normalmente a mí me sale juzgarlo como influencer, pero es que es un luchador. Entonces, juzgándolo como luchador, sus últimos combates no han sido demasiado buenos. A mí no me vale tampoco el oye, mira, es que se está adaptando, demás. Bueno, es un luchador, no es a tiempo completo, pero prácticamente. Entonces hay que juzgarlo con la misma vara de medir que el resto, y la realidad es que no ha tenido buenos combates recientemente. Y es que no veo siquiera que sea una amenaza para Jey Uso, por mucho que te lo planteen. Entonces, para mí es un combate bastante raro, sinceramente. Y desde luego, desde el primer momento, además, esta rivalidad se ha construido un poquito casi fuera de cámaras, ¿no? Porque veíamos ciertos ataques que se producían después de los Raw. También tenemos el hecho de que efectivamente es alguien que está a tiempo parcial, que ni siquiera está presente, y volvemos un poquito a los mismos vicios que ha tenido la WWE en estos últimos tiempos. Rivalidades que se construyen con gente fuera del ring, fuera de escena. En este caso creo que Jey necesita... como digo, para legitimarse, ¿no? Para por lo menos consolidarse en el tiempo que esté como campeón, de luchadores, de rivales que le pongan, digamos, que le generen un desafío. Y en el caso de Logan Paul, realmente, si pensamos en su último combate como tal, que fue el de WrestleMania contra AJ Styles, que fue bastante pobre, creo yo. Es cierto que como heel, teniendo esa personalidad natural, digamos, tan execrable, pues es muy fácil odiarle y es muy fácil ponerse del lado de Jey, pero más allá de eso no veo ni que sea una competencia real de cara a conseguir el campeonato, ni que tampoco pueda sacar lo mejor o digamos, apuntar las bazas, ¿no?, que puede tener Jey Uso en el ring, porque también veo que es un luchador en cierto sentido egoísta, ¿no? Al final es alguien que tampoco tiene una relación con el resto como para poder comunicarse y poder, digamos, generar como una fluidez. Creo que lo vimos en el combate de Jey Styles, donde había creo yo, una falta de comunicación brutal y se notó mucho, ¿no? Como esa falta de química. Y yo creo que se corre el riesgo de que este sábado se vea un poquito más de lo mismo. Sí, sí, y ya te digo, para mí prueba de fuego, para Jey Uso, totalmente, prueba de fuego. Y luego tenemos el que creo que también es un buen combate, que es CM Punk y Sami Zayn contra Seth Rollins y Bron Breakker, que es un combate que a mí sí me genera bastantes dudas a nivel resultado, porque pienso que CM Punk y Sami Zayn se pueden beneficiar mucho de la victoria, pero también siento que Seth Rollins y Bron Breakker tienen que seguir cimentando esta enorme alianza que es posiblemente la protagonista de Monday Night Raw. Entonces, claro, tú hablabas, CM Punk podría ir a por Jey Uso, hombre, pues podría ir, o a por John Cena, pues sí, claro, podría ir, ¿no? Que parece que tiene sentido que vaya por Cena, pero claro, si pierdes aquí ya vas un pasito por detrás, ¿no? Es como el juego de la oca, ¿no? Entonces me da la sensación de que aquí van a tener que tomar una decisión compleja, si no es que acaba en DQ este combate, que no me sorprendería. Pues es cierto. Desde luego, a mí es verdad que es un combate que me motiva mucho, precisamente teniendo a dos luchadores haciendo equipo, digamos, que han tenido esas reservas o esas diferencias en el pasado, como son CM Punk y Sami Zayn, además siendo los dos babyface. Creo que es muy estimulante. Lo vimos al término de este Raw del lunes, ¿no? Como la gente se volvía loca al verles a los dos, ¿no? A ellos cuatro, ¿no? 2 contra 2, ahí ya un poco encarándose. Creo que es un combate que quizás nos puede dejar como ese componente de suspense que creo que es muy necesario. Pero opino muy, muy como tú. Creo que ahora mismo tanto Seth Rollins como Bron Breakker en esta facción que han creado necesitan consolidar y quizás necesitan la victoria más que lo que puede necesitarlo Punk y Sami en esta pareja. Por otro lado, también pienso, ya dejándonos un poco a un lado a CM Punk, incluso Sami, que yo creo que ya debería estar también en una órbita de campeonato mundial de una vez por todas. Yo creo, me da la sensación de que se está yendo por ahí, no sé si más de cara a 2026, a ir generando un poquito de expectación a ese respecto. Así que también eso es interesante, ver cómo se pueden desarrollar incluso esas rivalidades entre el mismo tag. Veremos a ver. Yo quizás me decanto a pensar que Rollins y Breakker serán los que se lleven la victoria. Pero bueno, es verdad que a la vez es el combate, creo, más abierto y probablemente más interesante también a ese nivel. Sí, a nivel narrativo yo diría que sí, evidentemente, porque la verdad, Cena Truth no me apetecen demasiado. Y a nivel combate creo que el Priest McIntyre va a ser el combate de la noche. Tampoco hay mucho de dónde escoger. Al final yo creo que va a ser, como decíamos, un show televisado de 2 horitas y un poco pasatiempo
pasatiempo más que otra cosa.